Yo, Pedro, seguidor de Cristo Jesús, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a todas las iglesias del mundo que tengan gracia y paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se oye familiar ese saludo? ¿Lo han escuchado en otra ocasión? Ese saludo es de Pablo. Este estudio, este mensaje, es la conversión de Saulo. La conversión de Saulo. Vamos a leer de Hechos 9, del 1 al 9. Vamos a leer la mayor parte del capítulo 9 de Hechos. O manténganse allí con esa área de su Biblia. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, así le nombraban a seguir a Cristo, le nombraban el camino, para que los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, los rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo. Una luz del cielo. Esa era la aparición de Jesucristo. Visible solamente para Saulo. Y que lo hizo rodar por la tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Existe una unión inseparable entre Cristo y sus seguidores. La persecución de Saulo representa un ataque directo a Cristo. Verso número 5. Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. ¿Cuántos saben lo que es un aguijón? En esos tiempos, y yo creo ni mucho tiempo atrás, se usaban los bueyes para arar los lugares donde iban a sembrar. Y a esos bueyes le ponían 2 postes en cada lado y luego le ponían el arado para hacer la brecha. Para que no se fuera chueco, el buey tenía 2 picos en cada lado de su hombro, de su pescuezo. Cuando se quería ir de este lado, pues se picaba con el pico. Ese es un aguijón, que son aguijones. Ahora sí ya saben, ¿verdad? Yo tengo, para su sorpresa, 3 años que empecé a dar lección en español de la Biblia. Yo hasta la fecha no he leído la Biblia en español. Toda entera no, he leído porciones, pero sí la he leído más de 15 veces en inglés. Y pues así es como he absorbido yo información. Y me he dado cuenta que la palabra aguijón aparece aquí en este lugar. Y en este lugar, en inglés, aparece como goad, G-O-A-D. Y luego también aparece esta palabra aguijón, donde dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero allí aguijón no es trasladado goad, está trasladado sting. Nada más quería darles esa información, es gratuita, esa es gratis. Tal mal informado Saulo, que pensaba que debía hacer todo lo que pudiera contra él. Hablando de aguijón, esto es un aguijón. Yo sigo terco a poner mi mano aquí y no se oye porque tapo la antena. Necesito acostumbrarme a estar acá. Estoy como el buey que se iba chueco.
Tal mal informado estaba Saulo que pensaba que debía hacer todo lo posible contra el nombre de Cristo, y con eso le hacía un servicio a Dios. Él estaba seguro de que estaba haciéndole un servicio a Dios, en ir a seguir los cristianos, a los que estaban siguiendo a Cristo, y encerrarlos o maltratarlos o hasta asesinarlos. Y que con eso le hacía un servicio a Dios. Él creía que en esto tenía razón. No perdamos la esperanza de la gracia renovadora para la conversión de los peores pecadores. ¿Ustedes conocen a algún pecador que ustedes clasifican de alguna manera que es el peor de todos? Yo soy el peor de todos. Amén. Yo soy el peor de todos. Dijo Pablo, y lo digo yo también. No dejemos que ellos pierdan la esperanza de la misericordia de Dios. Nuevamente, no dejemos nosotros, como que ya estamos en Cristo Jesús, ya los que estamos salvados y conocemos lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, no dejemos que esas personas pierdan la esperanza de su misericordia. La misericordia Dios la tiene para todos. Que perdona el pecado más grande. Es señal del favor divino impedirnos, por medio de la obra interior de su gracia y por los sucesores exteriores de su providencia continua en el pecado. Continuamos con el versículo 14. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y a veces al justo y que veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra. Hechos 26:13. Y de pronto, rey Agripa, estaba Pablo diciéndole la historia de su conversión al rey Agripa cuando se presentó ante él. A eso del mediodía, una luz del cielo más brillante que el resplandor del sol nos rodeó en el camino, a mí y a mis acompañantes. Qué cerca de nosotros está el mundo invisible. Si Dios solo corre el velo, si solo corre la cortina, como con nosotros cuando nos levantamos en la mañana, corremos la cortina y entra el sol, se descubren y podemos verlos todas nuestras faltas en contra de Dios, todo lo que hemos hecho en contra de Él. Y muchas las veces cuando lloramos que recibimos a Cristo Jesús, eso es lo que nos causa tristeza, eso es lo que nos causa dolor, aunque con gozo a la vez, porque nos damos cuenta lo malo y lo vil que hemos sido con Dios Padre. Comparado con lo que más se admira en la tierra, resulta ser vil y despreciable. Saulo se sometió sin reservas, deseando saber lo que quería el Señor cuando le pregunta: ¿qué quieres, Señor? Las revelaciones de Cristo a las pobres almas son humillantes. Nos abaten profundamente con pobres pensamientos sobre nosotros mismos, nos hacen sentir culpables. Saulo no comió durante 3 días y le agradó a Dios dejarlo sin alivio durante ese tiempo. Ahora sus pecados fueron puestos en orden ante él. O sea, cada pecado se los puso Dios Padre ante él. Algunos de nosotros aquí presentes experimentamos la misma cosa. Cuando llegamos a Cristo Jesús, nuestros pecados se nos pusieron en orden. Los miramos con claridad. Estaba en tinieblas sobre su propio estado espiritual, igual que nosotros estábamos ciegos sobre nosotros, nuestro propio estado espiritual, y herido en el espíritu por el pecado. Cuando el pecador es llevado a una percepción adecuada de su estado y conducta, se arroja totalmente a la misericordia del Salvador, preguntando: ¿qué quieres que yo haga?
Dios dirige el pecador humillado y aunque suele o no acostumbra, o tiene por costumbre no llevar a los transgresores al gozo y la paz de creer sin dolor. Nuevamente, Dios tiene por costumbre no llevar a los transgresores al gozo y la paz de creer sin dolor ni intrincalidad. Todo el tiempo vamos a pasar dolor por lo que hemos hecho. Vamos a tener consecuencias, eso no se nos va a ir. Bajo los cuales el alma es profundamente comprometida con las cosas eternas. De todos modos, somos, todos digan somos, bienaventurados los que siembran con lágrimas, porque cosecharemos gran gozo del Señor. Y continuamos con el versículo 10 en Hechos 9, en Hechos capítulo 9. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. Ananías era uno de los líderes de la iglesia de Damasco y por lo tanto estaba en la mira de Saulo, o Saulo ya lo estaba mirando a él, era uno de los que se iba a llevar. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Quizás no vi yo esto cuando fui salvado, rescatado por Dios, pero a través del tiempo que yo anduve buscando a Dios Padre, me di cuenta de que Dios me quería a mí como instrumento para hacer la voluntad de Él. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Instrumento elegido, un vaso de elección. Había perfectamente continuidad entre la salvación de Pablo y su servicio. Dios lo eligió para transmitir su gracia a todas las personas. Pablo usó esta misma palabra 4 veces. Ante los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. Pablo comenzó su ministerio predicando a los judíos, pero su llamado principal era a los gentiles. Dios también lo llamó para ministrar a reyes como Agripa y quizás hasta César. Continuamos con el versículo 16. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre, estaba diciendo Jesús a Ananías. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Poniendo las manos sobre él, se llenó del Espíritu Santo, convenciéndolo del pecado, convenciéndolo del señorío de Cristo, transformándolo y morando en él permanentemente. Entonces fue lleno del Espíritu y fortalecido para el servicio. Saulo recibió el Espíritu sin la presencia de los apóstoles porque era judío. La inclusión de los judíos en la iglesia ya estaba establecida en el día de Pentecostés.
Saulo se hizo apóstol por derecho propio, porque Cristo personalmente lo eligió y lo comisionó a ese servicio de apóstol. Versículo 14. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y recibió la vista, recuperó la vista. Luego que se levantó, fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas, y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerzas y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Saulo, que más tarde fue llamado Pablo, probablemente pensó que había logrado todo, porque tenía mucho estudio. Pablo tenía bastante estudio, había estudiado bajo la guianza de un rabino judío que se llamaba Gamaliel, y aparentemente había aprendido bien sus lecciones. También, de hecho, que cuando la secta de los nazarenos, que empezaron los nazarenos, gente que creía en Jesús, que era el Mesías, comenzó a crecer y a florecer. O sea, Pablo comenzó a crecer, a florecer en su meta de agarrar a todas las personas cristianas y aprenderlas y encarcelarlas o asesinarlas. También, de hecho, que cuando la secta de los nazarenos, Saulo hizo todo lo que pudo para detener esta cristiandad que progresara. Junto con muchos de sus compañeros fariseos, Saulo pensó que Jesús de Nazaret era un hombre engañador, que estaba engañando a la gente. Ciertamente no el Mesías prometido. Por lo tanto, los judíos que se convertían en cristianos eran considerados traidores y merecían ser detenidos y encarcelados y hasta incluso asesinados. Todo esto cambió ese día en el camino hacia Damasco. Saulo se dirigía a encontrar y arrestar a todos los cristianos que habían huido de Jerusalén. Ese día en el camino, Saulo se encontró con Cristo y nunca volvió a ser el mismo. ¿Cuántos han vuelto a ser el mismo de nosotros? Yo ya nunca volví a ser el mismo, ni quiero ser el mismo. El entrenamiento inicial de Pablo tomó un aspecto completamente nuevo. Recuerden, Pablo ya estaba estudiado en la ley, estaba estudiado en los hebreos, la historia de los hebreos, tenía la doctrina del Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no existía. Las escrituras que había estudiado con tanta diligencia se abrieron con un nuevo entendimiento. Vio a Cristo a través de la palabra de Dios y lo vio como el cumplimiento de los profetas. O sea, lo que los profetas en ese tiempo habían dicho se estaba cumpliendo. Sería correcto decir que Pablo cambió, sin embargo, simplemente hizo un movimiento lógico de ser judío a aceptar el Mesías de Israel. Fue todo lo que hizo. Con la aparición de Cristo, se movió de la creencia que tenía a la creencia de seguir a Cristo y reconocer que Él era el Mesías. Y convertirse en cristiano. En su sistema de creencias encontró su culminación en Cristo. Mientras Pablo volvía a estudiar las Escrituras, Dios abrió su mente para ver a Jesucristo como el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Continuamos, Hechos 9:23.
Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por una muralla de la ciudad. Versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Pablo perseguía a los cristianos de corazón y por esa razón los creyentes de Jerusalén tenían miedo de Pablo, sabían el terror que había infligido a la iglesia. Recuerden, acabamos de leer al principio de este capítulo, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar hombres o mujeres en este camino los pudiera llevar presos a Jerusalén. Por eso le tenían miedo los apóstoles. Versículo 27. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles. Gracias por Bernabé. Y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco, en el nombre de Jesús. Su supuesta conversión puede haber parecido como una forma furtiva, como algo escondido, o sea, engañador, para atrapar a los apóstoles. No estaban seguros los apóstoles, por eso le tenían miedo, para descubrirlos. Sin embargo, cuando Bernabé fue con Pablo y verificó su historia, los creyentes aceptaron a Pablo como hermano en Cristo. Gloria a Dios. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. En Hechos 4:36 dice: fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, estuvo a la altura de su nombre con su actitud positiva. Todos nosotros, como creyentes, necesitamos ánimo. Necesitamos que alguien nos anime, nos exhorte, que nos dé palabras de aliento, que nos dé ánimo en seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque a veces nos desfuerzamos, a veces nuestra fe se decae. Necesitamos ánimo, todos necesitamos palabras de ánimo, todos. En 1 Tesalonicenses 3, versículos 2 al 5, Pablo da unas palabras de exhortación, de ánimo. Y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarnos y animarlos en la fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades y como ustedes bien saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Nos dice la palabra de Dios aquí en este versículo, dice que como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. Cuando dice a esto se nos ha destinado, y tenemos victoria en Cristo, no se les olvide, tenemos la victoria en Cristo, pero muchos de nosotros y casi la mayoría de nosotros creyentes estamos destinados a la persecución, a la dificultad, estamos destinados a cosas que nos hacen que no sigamos adelante hacia Cristo, especialmente cuando tenemos, por ejemplo, yo el evento que tengo de los Bikers for Christ, ahí en entrar a la prisión. Todos estos días antes, noviembre, diciembre y un poquito de noviembre, tuve dificultad con mi salud. ¿Por qué? Porque era persecución. El diablo no quiere que yo haga algo así, ¿no? Y lo mismo con ustedes.
No quiere que háganos predicaciones, no quiere que traigamos almas a Dios. Se nos va a interrumpir. Por eso dice aquí, a estos se nos ha destinado. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para ser como Bernabé? En Hechos 28:31, 28 dice, desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles, porque Bernabé lo introdució, y estaba y salía de la ciudad, y hablaban con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, a su lugar. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea, Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por las fuerzas del Espíritu Santo. Cuando entramos en el camino de Dios, debemos esperar pruebas. ¿Amén o no amén? Pero el Señor sabe librar al santo y también dará junto con la prueba una salida. Aunque la conversión de Saulo fue y es prueba de la verdad del cristianismo, aún así no podía por sí misma convertir a una alma enemistada con la verdad, porque nada puede producir la fe verdadera sino el poder que crea de nuevo el corazón. Los creyentes son dados a sospechar demasiado de aquellos en contra de los cuales tienen perjuicios. El mundo está lleno de engaño y es necesario tomar precaución, pero debemos ejercer caridad, amor para todas las personas y más a los que más necesitan a Cristo, más a los que están perdidos, más a la gente que nos echan. Y digo nos echan, yo era uno que les echaba a los aleluyas cuando llegaban a tocar la puerta, les hacía burla. Miren lo que estoy haciendo yo ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios 13:5 nos dice, no hace nada impropio. La caridad, el amor no hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita y no es rencoroso. El Señor enclarece el carácter de los creyentes verdaderos, los une a su pueblo y a menudo les da oportunidad de dar testimonio de su verdad ante quienes fueron testigos de su odio. Ahora Cristo se apareció a Saulo y le mandó que saliera rápidamente de Jerusalén porque debía ser enviado a los gentiles. En Hechos 22:21, pero el Señor me dijo, era cuando le estaba diciendo a Agripa, anda que voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Los testigos de Cristo no pueden morir mientras no hayan terminado sus testimonios. ¿Quién quiere morirse? Yo no me quiero morir. Aunque quiero estar con Cristo, yo no me quiero morir. Pero para no morirme, yo tengo que hacer lo que Dios me manda, a testificar, a decir que Dios, Jesucristo, es el Mesías, es el dador de vida. Cuando hacemos eso, Dios Padre, viendo lo que estamos haciendo, nos va a extender nuestra vida. Amén. Las persecuciones fueron soportadas. Los profesantes del Evangelio anduvieron rectamente y gozaron de mucho consuelo de parte del Evangelio, anduvieron rectamente y gozaron de mucho consuelo de parte del Espíritu Santo en la esperanza y la paz del Evangelio, y otros fueron ganados por ellos. Vivieron del consuelo del Espíritu Santo, no solo en los días del trastorno y aflicción, sino en los días de reposo y prosperidad. Voy a leer varios versos de la Biblia que son palabras del apóstol Pablo que nos dan ánimo, que nos exhortan. ¿Cuántos están listos para recibir estas palabras? Amén. En Romanos 18, 9 al 21 nos dice, nuestro amor debe ser sincero.
Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros como amor fraternal. La escritura es Romanos 12, 9 al 21. Respetemos y mostremos diferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Perezosos. Yo estoy estudiando a tocar la guitarra y me doy cuenta que este dedo que tengo aquí, este dedo, se le nombra el dedo perezoso porque no se va para donde yo quiera. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor como espíritu ferviente, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes con la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, ni juntémonos con los humildes, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Y si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Romanos 14, 13 nos dice, por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer. En Efesios 4, 31 al 32, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritadera, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de esto, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. En Filipenses 2, 3 al 4 nos dice, no hagan nada por contienda o vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. En Colosenses 3, 12, 14 nos dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, ¿cuántos son escogidos de Dios? Levanten la mano. ¿Faltan manos? Yo si tuviera dos manos, quiero levantar las dos. Ahí está. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? Cristo nos perdonó de esta manera, que una vez que nos perdonó nuestros pecados, los aventó a lo profundo del mar y para Él, y Dios tiene una buena memoria, me imagino. Para Dios Padre, eso quedó borrado de la memoria de Dios Padre. Así debemos perdonar nosotros también.
Y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. 1 Corintios 15:10 nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Este es un verso favorito mío. Toda la Biblia es favorita mía, pero este es algo que me llama mucho la atención. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por gracia, la identidad del yo, creado por Cristo y unido a Cristo, pero todavía yo humano. Doy gracias a Dios por la historia de sanación del poder de Dios en la vida de todos los santos. Y los animo a que vivan esta vida en Cristo, que es esencial en la adversidad. Es necesaria cuando estamos pasando cosas duras. He recurrido a Cristo Jesús en estos días y Él me ha ayudado y lo hará también con cada uno de ustedes. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Mi objetivo es darles a ustedes fuerza para seguir animados a través de la adversidad. Por favor, le pido a nuestros intercesores presentes que vengan al frente. Si se encuentra alguien con alguna necesidad, alguna enfermedad, algún niño extraviado o un hijo extraviado que no conozca a Cristo, almas perdidas dentro de la familia, vengan, acudan con cada uno de los intercesores para que se pongan en la brecha por esa necesidad. Por favor, tomen la mano de alguien cerca de ustedes y díganle, Cristo te ama y yo también. Ahora sigan estas palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén. Recuerden, nuestra misión continúa al salir de este lugar. Les deseo que las bendiciones y el amor de Dios abunden en cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.